múltiple más. En base a qué va a ir el examen práctico, va a ir en base al tema de anatomía que están viendo esta semana y la primera práctica que era de instrumentos oftalmológicos. Les voy a mandar la presentación de los instrumentos oftalmológicos para que los tengan en Teams, para que puedan estudiar. Pero va a ser sencillo porque es elección múltiple para hacer el examen del práctico. El teórico no, el teórico se va a tener preguntas abiertas, falso verdadero, elección múltiple, tiene todo. El teórico siempre es más difícil, así que estudien. ¿Ya? El práctico yo creo que va a ser sencillo. Bueno, ¿qué más? Otra cosa que siempre me preguntan, ¿se suspenden las prácticas? No, no se suspenden prácticas. La próxima semana empieza primera semana con la práctica de agudeza visual. Todo lo que tienen que estudiar para agudeza visual, que vamos a llevar hoy día también, que va a estar en Teams, que tienen que ir leyendo para la práctica de agudeza visual. ¿Ya? ¿Qué más? Creo que nada más. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces comencemos el tema. Vamos a ver ahora el tema de semiología e historia clínica. Considero que es un tema muy bonito porque tiene cosas muy importantes para ustedes. Lo estoy explicando y van a ir bien. Bueno, objetivos. Vamos a aprender a elaborar una historia clínica oftalmológica para finalmente llegar a un diagnóstico. Vamos a introducir los conceptos básicos sobre las técnicas de examen clínico. Conocer las principales pruebas de evaluación visual y a entender la importancia de una historia clínica adecuada. Entonces, lo primero que vamos a mencionar es el concepto de historia clínica. ¿Ya? Si bien seguramente ustedes saben, pero yo siempre trato de buscar el concepto que me parece más adecuado, el más completo, ¿no? Y para ponerles este concepto, he revisado muchos temas y he sacado el concepto que me parece más adecuado. Sería un documento médico-legal, ¿no? Un documento médico-legal porque para efectos médicos es bastante útil, ¿no? Sin embargo, también tiene efecto legal, ¿no? Una historia clínica puede inmediatamente ser utilizada por la policía, por los estamentos judiciales, para cualquier situación que tenga o que derive en un problema legal, ¿no? Normalmente, cuando existe un problema legal o médico-legal, ¿qué hace la policía? La policía pide al hospital, al centro de salud, pide el historial clínico, ¿no? Para hacer entonces un análisis de los procedimientos médicos y todo está dentro de lo correcto, ¿no? Por eso que la historia clínica bien hecha es un arma de defensa para ustedes, porque eso va a permitir, si está todo bien anotado correctamente, los procedimientos, los datos y todo lo relevante, es un respaldo para ustedes, ¿no? Por ejemplo, un paciente dice, no, yo no quiero esta medicación y después se complica, ¿no? En la historia clínica tiene que estar anotado, paciente rechaza el tratamiento, entonces mejor si el paciente se lo firma ahí, ¿no? Entonces, que está rechazando, que es voluntario, por ejemplo, ¿no? O un paciente que quiere irse con alta solicitada, tiene que estar todo bien anotado, paciente solicita alta solicitada, pues explicación de que su cuadro puede complicarse, entonces firma en constancia, firma, sello, y todos los datos, ¿no? Del paciente. Entonces es un respaldo para ustedes, ¿ya? Siempre y cuando esté bien hecha la historia clínica. Si está mal hecha, se puede volver en un arma en contra, así que siempre traten de hacer las cosas correctas. La historia clínica recoge la información que procede de la práctica clínica y refleja los hallazgos semiológicos, las medidas diagnósticas y las terapéuticas implementadas en un paciente, ¿ya? Bueno, entonces, toda historia clínica siempre empieza con lo que es la anamnesis. Y la anamnesis tiene varios pasos y entre esos pasos tenemos en primer lugar la filiación. Cuando hablamos de filiación hablamos de la identificación del paciente. Pero cuando hablo de identificación no me refiero a su nombre, sino me refiero al tipo de paciente con el cual estoy teniendo relación, ¿no? Es como ustedes, ¿no? Ustedes hay de todo, ¿no? Hay habladores, hay tímidos, hay callados, hiperactivos, ¿no? Muy tranquilos, entonces hay de todo en un paciente, ¿no? Es lo mismo los porque ustedes o yo vamos a ser pacientes algún día y vamos a ir con nuestra personalidad ya formada donde el médico y vamos a interactuar con ese médico, ¿no? Entonces vamos a ver que no es lo mismo atender un paciente de ciudad que un paciente de campo. No es lo mismo atender un joven que un anciano. El anciano siempre requiere mucha más paciencia porque se va a mover apenas, no va a entender bien las órdenes, le va a costar subirse a la cabina, probablemente tenemos que ayudarle. Entonces,
tendrá que requerir paciencia. Lo mismo un niño que sea un niño de los que llora por todo y por nada, entonces va a requerir que tengamos paciencia para atenderlo, ¿no? Que no, o sea, no vamos a poder tal vez agilizar la consulta como quisiéramos. Entonces todo requiere, o todo va a estar en base al tipo de paciente que tengamos, ¿ya? Bueno, la edad. Desde que preguntamos la edad, ya hacemos un diagnóstico, ya empezamos nuestro diagnóstico, ¿ya? Es por eso que hay ciertas patologías que son más prevalentes en ciertos grupos etarios. Ejemplos le pongo acá, catarata. La catarata, ¿qué es catarata? A ver, ¿quién me hace sentir orgulloso? ¿Qué es catarata? Opacidad de un cristalino. Muy bien, ya tienen que ir acordándose, ¿no? Porque aquí, como modo de dar la clase teórica, estamos repasando y los conceptos van a quedar para el examen, ¿ya? Muchas veces los que prestan bien atención a la clase teórica tienen que estudiar poco. ¿Por qué? Porque son pequeñas cosas que hay que aprenderse, el resto ya está retenido por prestar atención. Catarata, la opacidad del lente cristalino. Nosotros tenemos un lente dentro de nuestro ojo que se llama cristalino, y cuando este lente pierde su transparencia, ya no se llama cristalino, se llama catarata. La catarata es la primera causa de ceguera en el mundo, de pérdida visual en el mundo, ¿ya? Sin embargo, su prevalencia está arriba de los 60, 65 años. Si uno de ustedes viene y me dice, doctor, no veo bien, ¿voy a pensar que tiene catarata? ¿Sí o no? No, porque diré, no, es catarata, los cataratas lo dejaré de último, ¿no? Tal vez entre mis posibilidades diagnósticas pensaré en otras cosas que son más probables a su edad, ¿ya? Presbicia, ¿qué es presbicia? A ver, vamos aprendiendo, ¿qué es presbicia? ¿Qué es presbicia? Algo que van a tener todos si no saben qué es presbicia. Pérdida de la... ¿Qué se pierde? La visión cercana. La visión cercana, tienen que ir aprendiendo, ¿no? Todos cuando lleguen por la edad de 40 años ya no van a poder ver su celular, no van a poder leer un libro. Así que, ¿qué me está pasando? Va a decir, no, me van a asustar. Entonces, ¿qué es la presbicia? Un cambio fisiológico del organismo, ¿no? Que afecta a la visión cercana. Por lo tanto, si uno de ustedes jóvenes viene y me dice, doctor, no veo bien de cerca, ¿sabe qué es presbicia? No, porque la presbicia aparece después de los 40 años. No será otra cosa lo que tengan ustedes si son menores de 40, ¿no? Pero si son mayores de 40, lo primero que voy a pensar, ustedes deben tener presbicia, ¿no? Glaucoma, ¿qué es glaucoma? Aumento de la presión. Eso, aumento de la presión ocular. ¿A qué edad es más frecuente el glaucoma? Después de los 35 años. ¿Ya? Por eso que si vienen ustedes muy jóvenes, probablemente no piensen en glaucoma. Hay glaucoma en personas jóvenes, pero no es tan frecuente como en las personas adultas. Bueno, pasamos al sexo. Hay ciertas enfermedades que tienen más predominancia en cuanto al sexo. Ahí ponemos los tres ejemplos más frecuentes. El ojo seco. El ojo seco suele afectar más a las mujeres. Las mujeres sufren más de ojo seco que los varones. Lesiones por trauma es más frecuente en los varones, porque los varones, por el tipo de actividad que tienen, que requiere a veces más fuerza, están expuestos más a traumas oculares. Daltonismo, problema en la visión de colores, muchísimo más frecuente en varones que en mujeres, ¿ya? Ocupación, otro dato importante. A veces es un dato que no preguntamos, ¿no? Yo cuando era médico general hacía mis historias clínicas y después me decía, no he puesto la ocupación, decían, ¿no? Para hacer mi historia clínica rápida. Pero en ciertos pacientes puede ser muy importante, ¿ya? Siempre les pongo este ejemplo y digo, un paciente que viene con los ojos irritados, que me dice, ¿por qué mis ojos están irritados? ¿Por qué? Mira, ya estoy meses así. A ver, debe ser el lente, le vamos a dar lente, le medimos un lente. Va a volver, no, por si igual, le voy a dar estas gotitas con descondicionante, antibiótico más corticoide, todo lo voy a aplicar, todo, ¿no? Y sigue volviendo el paciente y no mejora. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, muchas veces pacientes que son complejos o que no mejoran con el tratamiento, tenemos que hacer una reanamnesis, ¿ya? Y tenemos que ver que algo nos hemos olvidado, ¿no? Que preguntar. Bueno, pero lo ideal sería que preguntemos en la primera vez. Y puede ser que esa persona, por ejemplo, trabaje en una fábrica. Si ustedes conocen fábricas, especialmente estas que trabajan con materiales de construcción y demás cosas, el ambiente de las fábricas está lleno de partículas. Y esta persona puede haberse sensibilizado a las partículas.
de nada le va a servir el lente, los descongestionantes, los corticoides, los antibióticos, de nada, porque el problema no es una infección, no es una alergia, no es un proceso inflamatorio cualquiera, sino que es una sensibilización a su ambiente laboral, ¿no? A esa contaminación del ambiente. ¿Cuál será el tratamiento, por lo tanto? ¿Qué creen? ¿Ah? ¿Qué? Bueno, sería muy extremo que cambie de trabajo, pero es una opción. Podría cambiarse de área, ¿no? Tal vez un área más que sea de oficina y no tanto que esté expuesto en el lugar, digamos, de cosas, ¿no? Que use gafas protectoras, otra opción. Entonces tenemos esas situaciones. Otra opción, por ejemplo, en la ocupación es el trabajo en computadora. Todo el mundo está en la computadora, en el celular. ¿Y qué pasa cuando uno está mucho tiempo en la computadora o en el celular? Ojo seco, dolor de ojos. Yo alguna vez estaba, en mis épocas, estaba mucho tiempo en la computadora, terminaba con un dolor de ojos que me duraba 2 o 3 días, ¿no? Yo puedo ir donde el médico, doctor, me duelen mucho los ojos. A ver, presión ocular, normal. A ver, vamos a ver, infección, no hay infección. A ver, lentecitos le vamos a dar, ¿no? Lágrimas artificiales para lubricar. Y resulta que me sigue doliendo, Entonces, ¿cuál será la solución en un paciente que todo el día está en la computadora? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál creen que es el tratamiento? No le han servido. No está mucho a frente de computadores. El tratamiento de una persona que sufre síntomas por estar mucho tiempo en una computadora es periodos de descanso. Periodos de descanso, ¿ya? Por cada hora que esté en la computadora, tiene que descansar un lapso de minutos. O existe la regla 20-20-20. 20 segundos descansar la vista teniendo la mirada fija 20 pies, eso lo explicaremos después. Pero por ejemplo, en ese nada de recibir lente, lágrimas, gotas, desinflamantes, nada. Es periodos de descanso, tener un ritmo de trabajo adecuado con descansos para la visión. Y eso es lo único que le va a mejorar a ese paciente. Por eso que no todo es fármaco, medicamento, lentes. Entonces estas situaciones nos hacen ver que hay otras cosas que están por detrás y muchas veces es simplemente el cambio de estilo de vida lo que le puede mejorar a ese paciente. Otros antecedentes, procedencia, estado civil, religión, etcétera, que dependiendo del tipo de paciente que tengamos, podemos aplicarlos y será útil, ¿no? Algo que también es importante, si el paciente es mujer, ¿qué tendré que preguntar? ¿Qué voy a preguntar? ¿Qué edad? Pues si es femenina la paciente. Si está embarazada. ¿Usted está embarazada? No haya con confianza, medicamentos, gotas, tabletas, todo, ¿no? Si está embarazada, tengo que tener mucho cuidado con qué prescribir y cuándo prescribir. Primer trimestre, especialmente, tengo que tratar de evitar cualquier medicación, a menos que sea muy, pero muy estrictamente necesario, ¿no? Para eso hay una lista de medicamentos que se pueden usar durante el embarazo, ¿no? Si hay tiempo, les puedo dar esa clase. No entra en oftalmología, pero si hay tiempo. Bueno. Otra cosa importante. Si el paciente es niño con problemas mentales o está inconsciente, anotar en la historia la identificación de personas que lo llevan. Esto que yo pongo es en base a mi experiencia que he tenido como médico general y es algo que les va a evitar problemas legales. Siempre que alguien le traiga un paciente niño con problema mental o inconsciente, tienen que pedir los datos de la persona que lo ha llevado. Me ha pasado alguna vez, doctor, mire, el niño se ha lastimado los ojitos, estaba jugando con otro niño, le ha lastimado. A ver, ¿quién es usted? Ah, soy la mamá del niño que le ha lastimado. ¿No? O soy la profesora. Y después, ¿qué pasa? Llega la madre furiosa, ¿dónde está mi niña? ¿Quién la ha traído? ¿No? Entonces tienen que saber quién ha llevado, ¿no? Y tomar los datos y no es la mamá, ¿no? Otro, inconscientes, muy grave puede ser eso. ¿Qué pasa si les traen un paciente inconsciente? ¿Qué pasa en esos casos? Doctor, lo he encontrado bien, está tirado ahí en la carretera, se lo estoy trayendo, yo me tengo que ir, doctor, se lo voy a ir a dejar para que lo atiendan, ¿no? ¿Qué pasa? Muchas veces el que lo lleva, ¿quién es? El que lo ha atropellado. Pero como no quiere asumir responsabilidad, que tiene cargo de conciencia, quiere dejarlo y escaparse, ¿ya? Entonces siempre, obviamente ustedes no van a poder obligar al paciente a agarrarlo, a ahorcarlo, doblarle su brazo, o al acompañante,
para sacar información, hay que tratar de ser inteligente, no, eso es política del hospital, usted tiene que mostrarme su identificación, tengo que verificar quién es usted, ¿no? Sus datos, tiene que dejarme, no puede así nomás dejarme a la persona, porque sí, ¿ya? Ahora, esto es muy importante, sé que llevan medicina legal, medicina al próximo semestre, no sé si les enseñan, y siempre digo, voy a preguntar a mis alumnos de eso, no, ya ahorita, pero no sé si les enseñan, pero todas, escuchen, ¿quién me está escuchando? Todos. Ese era el penúltimo, escucha. Tú. Eso, dos últimos del último. A ver, todos atentos. Escucha. Todo paciente que llegue al hospital con signos de violencia debe ser denunciado inmediatamente a la policía. ¿Ya? Ustedes son responsables. ¿Cuáles son los signos de violencia? Apuñalados, baleados, mujeres violadas, niños con sospecha de violación, ¿ya? Agresiones físicas importantes, donde haya discusión entre las partes, vecinos que se han golpeado, agredido. Entonces, todas esas tipos de situaciones tiene que ser denunciada a la policía, mucho más si el paciente se interna, muchísimo más, ¿ya? Entonces, nuevamente, es de obligación, cosas muy leves, digamos que alguien se peleó entre hermanos, no va a denunciar eso, ¿no? Aunque es una discusión leve, pero cosas donde puede haber una implicación legal, requiere y la lesión sea importante, denuncia a la policía. Es obligatorio, ¿ya? Porque si ustedes no denuncian, después por ahí va a casar, una de las partes va a meter juicio, y el juicio dice, ¿van a atender médico? Sí, doctor, van a atender al hospital. ¿Quién ha atendido? A ver, ¿qué médico? Y van a ir al hospital, recabar historia clínica, qué médico estaba de turno, ¿por qué no ha denunciado? ¿Ya? ¿Por qué no ha denunciado? Ustedes ya cuando vayan en sus centros de salud, hospitales donde trabajen, seguramente va a haber médicos más antiguos que los orienten, y también en medicina legal del próximo semestre tendrían que orientarlos, ¿ya? Pero eso es lo que normalmente se hace en los hospitales, se denuncia estos casos. ¿Qué pasa si la persona es atropellada por una movilidad? Igual, denuncia, en este caso a la policía de tránsito. Hay que denunciar esos casos, ¿no? Especialmente si tiene gravedad y va a haber problemas entre partes, hay que denunciar, ¿ya? ¿Qué hace? Cuando uno llama a la policía, ¿qué le dice? Dice el doctor, ya enseguida vamos a constituirnos, que nos espere la persona, pero eso enseguida nunca es enseguida, se tarda una hora y media en venir, y bien recién vienen, ¿no? Y ahí recién ellos son los que liberan al que ha traído a la persona, que lo han llevado, toman datos, verifican, y ahí les despachan, ¿no? Muchas veces cuando el paciente o la persona que lleva al paciente es reacio, agresivo y demás cosas, hay que tratar de tomar todos los datos posibles, tratar de ganarse psicológicamente a la persona. En último caso, si no se puede nada de nada, mandar a alguien para que en secreto vaya a tomar la placa de la unidad en que lo han traído a la persona. Hay que darse menos, uno no sabe cómo le va a tocar la situación, ¿no? Pero eso les digo para que tengan cuidado. Y otra cosa que no está aquí anotada, pero que también me parece importante decirles y aclararles, que eso es una lástima, ¿no? Las personas que no vienen así a las clases, toda esta información la pierden, ¿no? Y por ahí si no, en medicina legal, también se la pierden, pues son los médicos que tienen problemas legales, ¿no? Nunca, pero nunca deben dar certificado médico de defunción a una persona que ha llegado fallecida. ¿Ya? Doctor, ¿me ha pasado alguna vez? No, doctor, mire mi bebé, se ha muerto, a ver, véalo. Revisamos, muerto, ¿no? No hay nada que hacer. Bueno, dele certificado de defunción, lo voy a ir a enterrar, por favor. No, ¿ya? Si no están seguros de que ha muerto ese paciente, ustedes no lo han evaluado, si ustedes saben de que si tenía un cáncer, demás, o es un paciente que ha sido producto de violencia, la muerte debe ser notificado a la policía. ¿Ya? Se notifica, señores, miren, me llegó un paciente fallecido, o un niño fallecido. Ellos van a venir y vienen muchas veces con el médico forense, y el médico forense es el que da el certificado de defunción, no ustedes. ¿Ya? La familia siempre va a pedir, doctor, por favor, si me haga costar plata, es trámite, no me haga eso, doctor, por favor, usted no hace el certificado de defunción. No sabemos, nosotros no sabemos de qué ha muerto, no podemos poder certificar de que ha fallecido. ¿Ya?
Así que vayan a tener serios problemas. Así que tienen que tener mucho cuidado y no dar certificados, ¿no? A veces hay médicos que hacen excepciones, por ejemplo, cuando el paciente era conocido, estaba con cáncer terminal, lo mandan a su casa ya para que pase sus últimas horas, y el médico puede certificar y que se ve en la realidad, pues en ese caso, paciente conocido puede ser, tal vez, ¿no? Los médicos hacen excepciones, pero en caso de que no sepan y el paciente ya llega muerto, aún entonces siempre se reporta a médico forense para que determine que la causa de muerte ha sido natural y no ha sido producto de algún tipo de violencia. Bueno. La anamnesis, seguimos con la anamnesis. Motivo de consulta. El motivo de consulta es el motivo que lleva al paciente a consultar con el médico. Puede ser un signo, síntoma o puede ser ambos, ¿no? Que el paciente puede referir, que ve mal, que le duele el ojo, que lagrimea, etc. ¿Ya? Historia de la enfermedad actual, descripción detallada y cronológica del cuadro clínico del paciente, ¿no? Eso siempre les recomiendo, siempre en toda historia clínica, o también recomiendo en muchos libros, hay que dejar hablar al paciente y que se exprese todo, ¿ya? A veces le cortamos y el paciente se olvida de decirme algunas cosas. Pero es que el paciente ha contado todo, recién hacemos las preguntas dirigidas a aclarar los puntos que no nos han quedado claros, ¿ya? Antecedentes personales patológicos. Hay muchas enfermedades sistémicas que pueden generar problemas oculares. Las más frecuentes, diabetes, hipertensión, reumatismo, pero hay un montón de patologías que pueden dar, ¿no? La tiroides, problemas de tiroides, las enfermedades autoinmunes, entonces sus distintos tipos pueden complicar la parte ocular, ¿no? No se preocupen mucho de sacar fotos ni nada porque esta presentación va a estar en Teams, ¿ya? Lo voy a subir a Teams, todo lo que para que estudien para el teórico y práctico va a estar en Teams, ¿ya? Pero para el práctico, ya saben, anatomía y el tema de instrumental de consultorio. Antecedentes personales familiares. Puede ser que la persona venga porque está perdiendo la visión y preguntamos, en su familia hay ciegos. Ah, sí, doctor, le cuento que mi mamá ha muerto ciega, mi abuelita también. Entonces puede haber tal vez una enfermedad que tenga un patrón, ¿no? Familiar. Glaucoma, el aumento de la presión ocular. Está demostrado que es hereditario, ¿ya? Hereditario. Así que si alguno de ustedes tuviera un familiar con glaucoma, tiene más riesgo que uno que no tenga familiares con glaucoma. Hay que controlarse la presión más seguido si tienen familiares con glaucoma. Si los padres usan lentes, ¿no? Esto viene a colación de que a veces, alguna vez traen a un niño y dicen, doctora, no sé por qué mi hijito en el colegio le va mal, no estudia, es rebelde, sus profesores se quejan, tal vez tiene algún tipo de autismo, alguna situación psicológica que va a mejorar el niño no eso. Y vemos a los papás y los papás con lentes gruesos, ¿no? Muchas veces el niño puede ser rebelde y no aplicado en el colegio porque no ve y se aburre, ¿no? Entonces habrá que ver todas esas situaciones. Bueno, antecedentes oculares. En este caso podemos preguntar si el paciente usa lentes, ¿no? Me ha pasado alguna vez, me duele mucho la cabeza, así, ya no, tiene lentes, sí, pero no me gusta usar, ¿no? Entonces, y puede ser la causa del dolor de cabeza, ¿no? Si es operado de los ojos, las operaciones oculares pueden algunas veces alterar la anatomía del ojo, entonces eso me puede guiar, ¿no? Uso de colirio. He encontrado pacientes que a veces dicen, doctor, una vez esto me ha prescrito un médico, siempre uso porque me hace bien. A ver, ¿qué es? Dexametasona, ciprofloxacina. ¿Estaba bien usar esos medicamentos por años? No está bien, entonces, ¿no? Bueno, antecedentes alérgicos. En algunas personas puede ser relevante, ¿no? Doctor, siempre tengo mis ojos irritados. A ver, ¿usted tiene alergia? Ah, sí, soy alérgico a la penicilina, ¿no? O soy alérgico a las tetraciclinas. Entonces, o cuando me pinche un insecto, así se me hace la roncha, ¿no? Y también si tiene asma o rinitis alérgica, puede tener ese paciente una predisposición alérgica y por lo tanto su cuadro puede estar relacionado con una alergia, ¿ya? Y otros datos que podremos preguntar según la necesidad, pero bueno, estos son los más importantes. Examen oftalmológico. Dentro del examen oftalmológico normalmente hacemos estas pruebas que dice acá: agudeza visual, campo visual, sensibilidad cromática, segmento anterior, segmento posterior, movimientos oculares, tonometría y exámenes complementarios. Vamos a hablar de la prueba de agudeza visual y esto es lo que vamos a llevar la próxima práctica. Agudeza visual es una de las pruebas más importantes o tal vez la más importante de oftalmología.
Así que tienen que aprender bien. ¿Y qué es lo primero que les voy a preguntar cuando vayan a la práctica? Concepto de agudeza visual. ¿Qué es la agudeza visual? ¿Qué tendrá que responder ella? Es el mínimo detalle que el ojo puede percibir a diferentes distancias en buenas condiciones de iluminación. 100, listo. 12, 12 es la práctica. ¿No? Perfecto, perfecto, perfecto. Eso. Siempre y cuando me responda así, ¿no? Claro. Es ver con nitidez, ¿no? Es ver una cosa bien, me dicen, estás diciendo todo, pero es el concepto. Es el mínimo detalle que el ojo puede observar, ¿no? A distintas distancias en buenas condiciones de iluminación. La agudeza visual se define por lo más pequeño que yo puedo ver en una distancia, de cualquiera sea la distancia, ¿ya? Es un parámetro que nos indica la salud visual del paciente. Normalmente cuando un paciente tiene buena visión, normalmente su ojo no está tan mal, pues, ¿no? Lo contrario, si la visión es mala, puede que el ojo esté bastante comprometido. ¿Cómo se evalúa la agudeza visual? La agudeza visual se evalúa mediante unas tablas que se llaman optotipos, eso ya hemos visto desde el inicio. ¿Qué son los optotipos? Son tablas que pueden traer distintos símbolos, que pueden ser letras, números, dibujos, etcétera, que empiezan en un tamaño grande y van disminuyendo de forma progresiva. El tamaño más pequeño que el individuo puede ver en la tabla nos da la medida de su agudeza visual, ¿ya? La prueba siempre se hace monocular. Es que, doctor, yo con mis dos ojos veo mejor. No, tápese, hay que tapar y tiene que ser individual. Y para tener un orden, siempre en la oftalmología se valora primero el ojo derecho, ¿ya? Y después se valora el ojo izquierdo. Bueno, la prueba de agudeza visual se realiza para visión lejana y para visión cercana. Siempre evaluamos esos tipos de Doctor, ¿por qué visual. derecho primero? Para tener un orden simplemente. Ah, entiendo. El oftalmólogo siempre que haga un reporte, el primer ojo que siempre hace el reporte, el valor que nota, digamos la presión ocular, siempre va a ser primero el ojo derecho y después va a poner el valor del ojo izquierdo. Bueno, entonces se dirán, ¿a qué distancia se hace la prueba de agudeza visual? Pues en oftalmología se valora la agudeza visual lejana y la agudeza visual cercana. La agudeza visual lejana se debe hacer la prueba a 6 metros, ¿ya? A 6 metros de la tabla. Y eso equivale a 20 pies. ¿Por qué hablamos de pies? Porque estas tablas de optotipos, ¿ya?, vienen graduadas en pies, no vienen en metros, vienen graduadas en pies de forma que así llegan, ¿no? En pies. Y bueno, nos hemos acostumbrado al manejo de esa distancia métrica de pies y la manejamos. Entonces, la distancia, la prueba de lejana a 20 pies o 6 metros y la prueba cercana debe realizarse a unos 33 centímetros, ¿ya? La tabla de Snellen, que es esta que ven acá, es la tabla de optotipos más usada en el mundo y se encuentra graduada en pies, viene de norma, es por eso que vamos a aplicar los pies en la graduación. No es difícil. Para registrar la agudeza visual, lo primero que se anota es la distancia de la prueba. ¿Y la distancia de la prueba cuánto es? 20 pies. 20 pies. Es lo primero que se anota. Y lo segundo que se anota es la línea que ha leído el paciente. Si ha leído, por lo tanto, hasta la línea 80, la agudeza visual de ese paciente será 20-80. ¿Ya? Si ha leído hasta la línea 30, la agudeza visual será, ¿cuánto? ¿Cuánto? Si ha leído hasta la línea 30, la agudeza visual, ¿cómo se registra? 20-30. Sencilla, sencilla. Así en la práctica no más tiene que decirme, ¿no? Bueno, entonces eso simplemente, ¿ya? Anoto siempre lo primero 20 y después anoto la línea que he leído, que cada línea tiene su valor, así que no necesito adivinar nada. ¿Listo? ¿Cuál es la agudeza visual normal? ¿Cuál es lo normal? Lo normal en la tabla de Snellen es cuando un paciente puede leer la línea 20. Por lo tanto, la agudeza visual normal es 20-20. Doctor, tengo visión 20-20. ¿No? Algunos alegres, ¿no? Visión 20-20. Entonces significa que tiene una agudeza visual normal. En ciertos casos se emplea el valor de la agudeza visual mejor corregida o también llamada agudeza visual con corrección. ¿Qué es eso? Es la máxima visión que se alcanza con la graduación exacta en un ojo que requiere usos de gafas o lentes. Pero para que me entiendan, una persona quiere ir a sacar licencia de conducir y se olvidó sus lentes. Va a ir, los policías le van a recepcionar al oftalmólogo, lo van a mandar a su oftalmólogo, va a hacer la prueba y en la prueba no va a ver.
no va a llegar a la línea normal. ¿Qué van a hacer? Le van a rechazar, no, usted no puede manejar. Al día siguiente va a volver, ya va a llevar sus lentes, y con sus lentes 20-20, ¿no? ¿Qué va a hacer? Entonces sí le van a dar licencia de conducir, porque está apto para manejar. ¿Pero qué van a poner en su licencia de conducir? Usa lentes, ¿no? Así que si alguna vez los detienen, a ver que tenga brevet. ¿Por qué está sin lentes? No, aquí dice que tiene que tener lentes, ¿no? Le van a observar, ¿no? Es así, ¿ya? Entonces, pero en ese caso, digamos, el paciente no se inhabilita porque con sus lentes alcanza el máximo de visión, y eso se llama agudeza visual mejor corregida o con corrección. Bueno, otro término que debemos manejar es la ceguera legal. ¿Qué es ceguera legal? Es cuando el paciente ve menos de 20/200 con el mejor ojo y con la mejor ayuda óptica posible. La línea 200 suele ser la letra más grande de la tabla, ¿ya? Si el paciente no puede ver ni esa letra, se considera ciego para efectos legales. Eso quiere decir que tiene ciertos beneficios, a veces, como es una discapacidad visual, puede tener algunas subvenciones, etcétera, cosas que puede el paciente acceder por su discapacidad visual. Pero es cuando con el mejor ojo que tiene y con la mejor ayuda óptica, lente o gafa, no alcanza a tener una visión aceptable. No confundir ceguera legal con ceguera completa. La ceguera completa es cuando el paciente no ve absolutamente nada en la tabla, no solamente no ve la tabla, no ve ni siquiera ningún elemento, ni siquiera puede ver la luz aunque esté cerca. Doctor, la ceguera sería borroso, sería bien. Claro, es una visión muy disminuida, visión de bulto. Visión de bulto. Bueno, ¿cómo se toma la agudeza visual lejana? La agudeza visual lejana, hay 4 formas de tomarlo, pero obviamente cada paso es consecuente del otro, ¿ya? La agudeza visual se toma con la cartilla de ortotipos, la cartilla de Snellen. Y si el paciente responde a la cartilla, pues es suficiente y no necesita hacer ninguna otra prueba más. Pero hay personas que miran la cartilla y no ven nada, absolutamente no veo nada ahí, nada, no veo ni la letra más grande puedo ver. En el caso de que el paciente no vea la tabla, se pasa a la siguiente prueba, que es la de cuentadedos. Entonces me voy a parar donde está la tabla y le digo, ¿cuántos dedos ve? No veo, doctor. Voy a avanzar un paso. ¿Cuántos dedos ve? No veo. ¿Cuántos? Ay, sí veo, doctor. ¿Cuántos dedos son? 4. Ahora 3. Entonces tiene esa visión. Entonces lo que yo registro que tiene una visión de poder contar dedos, y es muy importante notar la distancia. Si me ha visto a 2 metros los dedos que he podido contar, anoto agudeza visual, cuenta dedos a 2 metros. ¿Ya? Entonces así es lo que registro. Ahora, si yo le he posado los dedos y me acerco y me acerco y me acerco y sigue sin ver hasta que esté cerca, ya no me puedo acercar, ahí voy a pasar a una tercera prueba, que es la percepción de movimiento, ¿no? A ver, voy a ver si por lo menos percibe, si lo que muevo mi mano, y voy a mover una mano, ve algo, doctor, si hay algo que se mueve, una sombrita, entonces su agudeza visual será de percepción de movimiento. Y listo, eso es su agudeza visual y ahí acaba todo. Pero si poniéndole la mano ahí no logra ver ni eso, paso a la última prueba, que será la percepción luminosa. Agarro una linterna y le pongo ahí delante del ojo. Ve algo, sí doctor, veo una lucecita. En ese caso quiere decir que su visión es mínima, pero por lo menos puede ver la luz. Entonces se nota agudeza visual con percepción luminosa. Y si no ve ni siquiera poniendo una luz delante del ojo, se nota visión cero o agudeza visual sin percepción luminosa. ¿Ya? Entonces son los 4 métodos que puedo emplear para graduar la agudeza visual lejana. Bueno, si bien la tabla de Snellen es la que más usamos, y esta tabla viene en pies, no es la única graduación que existe en el mundo. Hay otras tablas que vienen con otro tipo de graduaciones, otro tipo de nomenclaturas, ¿ya? Y eso a veces es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque eso siempre les digo, ¿no? Cuando ustedes sean médicos y trabajen en un hospital, digamos, aquí, digamos, la doctora va a ser una internista y tiene su paciente diabético, ¿qué va a hacer ella? Va a decir, valoración para oftalmología, porque sé que la diabetes daña el ojo. Va a pedir la valoración. ¿Ustedes creen que va a ir el oftalmólogo donde ella va a decir, a la amiga, te cuento que tiene esto, haremos esto? No le va a decir, ni se va a ver con ella. ¿Qué va a hacer el oftalmólogo? Va a ir, historia clínica, va a revisar al paciente, historia clínica, y va a anotar ahí, y se va a ir. ¿Ya? ¿Qué tiene que hacer ella cuando vaya a su guardia al día siguiente? A ver, ¿lo ha visto el oftalmólogo? Sí, doctor, la avenida. A ver,
tiene que leer la nota del oftalmólogo. Ahí va a leer, a ver qué ha escrito el oftalmólogo. Y el oftalmólogo resulta que es un oftalmólogo que trabaja con escala decimal. Y ha notado agudeza visual 1 y el ojo izquierdo agudeza visual 0,4. ¿Qué significa agudeza visual 1, 0,4? Ella tiene que interpretar, ¿no?, lo que el oftalmólogo ha escrito. Y si va a venir a clases sin fallar, pues va a saber, ¿no? Y sabe que la escala de Snellen emplea pies, pero ahí está en escala decimal. Entonces esta tablita ayuda en ese caso, ¿ya? Dice, ojo derecho, agudeza visual 1, a ver, decimal, agudeza visual 1, 1, sí, 20-20. Significa que el ojo derecho tiene la visión conservada, 100%. Normal. Ojo izquierdo, 0,4, a ver, en 0,4 decimal, 20-50, casi media tabla. Entonces significa que tiene una disminución entre leve y moderada de la visión de ese paciente. Entonces, esto puede ayudar en ciertos casos si es que el oftalmólogo trabajara con escala decimal. La mayoría trabaja con escala de pies, pero algunos trabajan con escala decimal y puede ayudarnos a interpretar. Bueno, esta es otra tabla que nos dice más o menos qué porcentaje visual pierde el paciente según su agudeza visual. Por ejemplo, una paciente que tiene 20-20 tiene un 100% de agudeza visual. Un paciente que apenas ve la letra grande de la tabla de Snellen tendrá un 10% de su agudeza visual. Más o menos es un parámetro no muy exacto, pero que nos indica más o menos qué porcentaje visual tiene el paciente, ¿ya? Se considera disminución visual leve si el paciente está dentro del 20-25, que es la línea que le sigue 20-20, y 20-50, que es media tabla. Disminución visual moderada, media tabla, hasta la letra más grande, y disminución visual grave de la letra cuando la dificultad visual es mayor a la letra más grande. Bueno, agudeza visual cercana. La agudeza visual de cerca se evalúa, pero no se evalúa con la misma tabla de la agudeza visual de lejos. Se evalúa con tablas más pequeñas, ¿ya? Estas tablas tienen el mismo patrón, empiezan en letras o números grandes y van disminuyendo de forma progresiva. Normalmente la línea más pequeña que tiene la tabla es la línea normal. Dentro de esas tablas tenemos dos que son las más conocidas. La de Jagger, que tiene la línea normal que es J1, la línea más pequeña de la tabla es J1 y esa es la que debería leer un paciente que no tiene problema de cerca. Y la de Rosenbaum, que tiene la graduación en pies igual que la tabla de Snellen, y la línea normal es la 20-20, igual el paciente tendría que leer hasta la línea 20-20. Estas tablas les muestro en la práctica cuáles son las tablas, ¿ya? La cartilla debe ser colocada a 33 o 35 centímetros del paciente, eso es importantísimo para hacer esta prueba. Y el examen es particularmente útil en pacientes mayores de 40 años por la aparición de la presbicia. A ver, aquí nuestras compañeras que usan lentes, compañeros y compañeras. ¿Alguno de los que usan lentes o les han medido lentes, les han hecho la prueba de cerca? ¿Sí o no? ¿Te han hecho la prueba de cerca? ¿Sí o no? No. ¿La han hecho o no? A veces joven. Bueno, no, sí, me la han hecho. A ver, compañero, ¿te han hecho la prueba de...? No. ¿A nuestra compañera te han hecho? No. Vale. La prueba de cerca no es útil en personas jóvenes, que tengan menos de 40 años. ¿Ya? No es útil porque normalmente el paciente joven va a dar bien, y si no viera bien de cerca no es por presbicia, es por otro motivo. Entonces, pueden hacerlo algún médico por motivo académico, pero no tiene utilidad. Normalmente en jóvenes nunca hacemos la prueba de cerca, nunca, ¿ya? Si tienen menos de 40 años. Pero si tienen más de 40 años, sospechamos de que puede estar apareciendo la presbicia y para verificarla hacemos la prueba de cerca. Si algún joven no ha hecho pruebas de cerca, bueno, puede ser porque no estamos... Doutor, a prova de cerca vai ser aqui, sim? Es una tabla pequeñita que te dan a mí. Essa não. No. No, bueno. Campo visual. Una de las cosas que confunden mucho los alumnos es agudeza visual con campo visual. No es lo mismo. A ver, un compañero, vamos a escoger, a ver. No, voy a dejar que ustedes. ¿Quién me dice la definición de agudeza visual? A ver, ¿quién se ha aprendido la definición? Puede visualizar lo que Depende de la luz. El mínimo detalle que el ojo puede ver en una distancia determinada en buenas condiciones de iluminación. Ese es el concepto de agudeza visual.
Pero ¿qué es campo visual? Es distinto, no se confundan. Lo confunden en los exámenes, me ponen campo visual, cuando es agudeza. Yo a veces les pongo, estoy dando claves, a veces, a ver, le voy a para ver si el estudiador les pongo prende, ¿no? O sea, les hago una pregunta trampa y le puedo responder, alguna vez en un examen he puesto, ¿no? ¿El campo visual normal es 20-20? No. No, porque no tiene nada que ver campo visual con no es agudeza visual. Pero a veces pongo preguntas así. Y si uno lee a lo rápido, ¿qué va a decir? Así me lo leo. ¿No? Ya está listo, ya digamos. Entonces, mal. Bueno, ¿qué es el campo visual? Al mantener la mirada fija en un punto, todo lo que se observa sin necesidad de mover la mirada es lo que denominamos campo visual. El campo visual es todo lo que alcanza mi mirada, tanto a los costados, arriba y abajo, ¿no? Todo lo que abarca mi visión. Pero hay una condición para el campo visual, que la mirada tiene que estar fija en un punto. Por ejemplo, yo voy a ver la proyectora y todo lo que alcanzo a ver es mi campo visual, pero mi vista tiene que estar fija en un punto. Si pongo mi mano acá no la veo, fuera de mi campo visual. Si pongo mi mano acá la veo, dentro de mi campo visual. ¿Ya? Esa es la condición que es importante, que la vista esté fijada en un punto para poder valorar la agudeza visual, ¿no? Entonces, es todo lo que abarca mi mirada y es algo que yo tengo muy desarrollado en mi campo visual. ¿Saben por qué? ¿Sí o no? Por los exámenes, porque la gente me llama y ahí están copiando, ¿no? Ahí están copiando. Entonces, para cada rato mi campo visual moviendo de lado a lado, ¿no? ¿Qué es eso, doctor? ¿Para qué usar para eso? No hay necesidad. Yo soy carísimo para pillar trampa, ¿no? El semestre pasado me han hecho renegar un montón de alumnos pillados haciendo trampa. No hagan trampa, estudien, ¿ya? Yo soy muy bueno detectando Doctor, no a los estudiamos, pero la tramposos. memoria no es buena. 3 temitas, como 3 temitas van a poder estudiar. 3 Pero temas. son 6 materias, cada uno 3 temas. No se hagan pillar el examen, porque el que se hace pillar el examen, primero que se le baja el puntaje del examen y después está condenado a estar todos los exámenes aquí adelante. Aquí adelante lo pongo, delante mío, para todos los exámenes. No, ¿verdad? Ni se imaginan de dónde sacó el chanchillo, así que no hagan, ¿ya? Bueno, ¿cómo se evalúa el campo visual? El campo visual se evalúa mediante una prueba que se llama campimetría o perimetría, ya que determina si un paciente tiene un campo visual normal o tiene un campo visual alterado. El campo visual permite determinar si este campo está dentro del campo, dentro de lo normal, y si tiene algún defecto, como ser los escotomas, disminuciones del campo visual, etc. Este es el campímetro perímetro que hemos hablado en la prueba de la primera práctica, que evalúa si la persona tiene campo visual normal o no. ¿Ya? La prueba, una vez que se hace, esta máquina imprime los mapas de visión, y una persona que tiene un campo visual normal debería dar así, un mapa de color plomo claro. ¿Ya? Pero si vemos este otro mapa, vemos que aquí hay una mancha negra. ¿Qué sería esta mancha negra? Escotoma, ¿no? Un escotoma. Es una zona de pérdida de visión en mi campo visual. Visión cromática. Bueno, visión cromática o visión de colores. Es la capacidad, bueno, le he puesto un concepto que es muy bueno, pero que es difícil, ¿ya? Y dice, entonces, es la capacidad del sistema visual humano de percibir, discriminar y reconocer una amplia gama de colores en el espectro electromagnético visible. Pero no le voy a decir que me digan así. Cuando le diga qué es la visión cromática, es la visión de color. Pueden responder, ¿no? Es ver bien los colores. Bueno, la evaluación de la visión cromática se realiza mediante distintas pruebas, pero la que más se usa es el test de Ishihara, que es este libro que tiene láminas con distintos números de distintos colores, y es que permite detectar una persona que tiene problemas en la visión de color. ¿Ya? Tiene 38 cartas de colores. Una persona que no ve bien los colores se denomina que tiene discromatopsia. Discromatopsia es no ver bien los colores, aunque también se utiliza el término daltonismo, que también es correcto. Pero discromatopsia es el término que más se usa. El problema de la visión de colores puede ser congénito, es decir, de nacimiento, o puede ser adquirido. ¿Ya? Cuando es congénito es donde más propiamente se denomina daltonismo,
y tiene una causa genética, algo que muchas veces no podemos evitar y nacemos con ese defecto. El daltonismo, hay muchos tipos de daltonismo. Por ejemplo, tenemos el monocromático. El monocromático es que el paciente ve un solo color y sus variantes. Por ejemplo, ve solamente rojo, entonces ve guindos, ve rosados, distintas tonalidades, pero solamente percibe coloración rojiza. Dicromático. El dicromático se refiere cuando el paciente percibe 2 de los 3 colores que percibe el ojo humano. Ya sabemos que el ojo humano percibe 3 colores que son rojo, azul y verde. De esos 3, la persona solamente percibe 2 en un dicromático. Y el que falta es el que le da el nombre a la alteración. Por ejemplo, si el paciente no ve el rojo, se clasifica como protanopia. Significa que sí ve el verde y ve el azul. Si el paciente no ve el azul, significa que ve el verde y el rojo, y eso se llama tritanopia. Y si no ve el verde, deuteranopia. Ya simplemente son clasificaciones según el defecto que se encuentra. Sin embargo, ¿cuál es el daltonismo más frecuente? El daltonismo más frecuente es el tricromático anómalo. Percibe los colores de una forma anormal. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien ve todos los colores, no los ve con la calidad y la intensidad que debería ver. Por eso hay muchas personas que no se dan cuenta que tienen daltonismo, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, veo rojo, pero no lo ven nítido, claro, tal vez como lo vería otra persona que sí tiene la visión normal, ¿ya? Por eso a veces puede pasar desapercibido, hasta que se hacen pruebas un poco más específicas y ahí se detecta. Doctor, vemos lejos y cerca, no identifica los Claro, colores en general. Y finalmente tenemos las acromatopsias. ¿Qué es acromatopsia? Cuando el paciente no ve ningún color y todo lo ve gris, blanco y negro, ¿no? Esto es muy raro, por eso que casi no hay. Y tenemos las causas adquiridas. Hay pacientes que nacen viendo bien los colores, pero ciertas enfermedades como es el alcoholismo crónico, así que cuidado algunos aquí, ¿no? ¿Quién tiene alcoholismo crónico? A ver. Glaucoma, sífilis, uso de algunos medicamentos, entonces pueden predisponer a que le aparezca el daltonismo, ¿no? El problema de la visión de colores. Bueno, ¿cuáles son los colores que normalmente están más comprometidos en un paciente daltónico? También pregunta de examen, ¿no? Los colores más comprometidos son el rojo y el verde. Por eso que en algún examen he puesto alguna vez cuál es el color que menos frecuentemente se afecta en el daltonismo, y la respuesta será azul, ¿no? Azul. Bueno, la discromatopsia congénita suele ser binocular, afecta a ambos ojos, mientras que la adquirida puede afectar a un solo ojo. Un paciente que tiene una visión normal de los colores se denomina visión tricromática normal. Y el daltonismo no tiene tratamiento, no hay cura, ¿ya? Pero sí existen unas gafas que pueden mejorar la visión del espectro de colores, ¿no? Pues en YouTube estaba de moda un tiempo, ¿no? Y te dan gafas para el daltonismo, ¿no? Hay varios videos donde ven mejor los colores. Este simplemente es un ejemplo de cómo es la visión normal y la percepción de colores. ¿Cómo vería un paciente con acromatopsia que no ve ningún color? ¿Cómo vería un paciente que no ve, por ejemplo, el rojo? ¿Cómo vería un paciente que no ve el verde? ¿Y cómo vería un paciente que no ve el azul? Entonces tiene las variaciones de esta misma imagen, ¿no? En cuanto al tipo de percepción del daltónico. Bueno, examen físico ocular. Para examinar el globo ocular lo dividimos en 2 partes o segmentos. El segmento anterior, que también se llama polo anterior, y el segmento posterior o polo posterior. Esta división se hace a través de una línea imaginaria que va a pasar por el cristalino. Todo lo que está por delante del cristalino se considera segmento anterior. Todo lo que está por detrás del cristalino, segmento posterior. El segmento anterior es el tercio anterior del globo ocular desde el cristalino. El oftalmólogo hace el examen de este segmento con la lámpara de hendidura y un microscopio. Pero un médico general también puede examinar esta parte con una simple linterna con luz blanca, porque son las estructuras que están en la parte anterior del ojo, que incluyen párpados, pestañas, córnea conjuntiva, pupila, iris, esclera. Incluso el cristalino se logra percibir a través de la pupila, aunque levemente, si es que es transparente. Mientras que el segmento posterior son los 2 tercios posteriores del globo ocular a partir del cristalino, y esto solamente puede ser examinado mediante la oftalmoscopía, ¿no? Y nos permite ver la parte interna del ojo. Y la pregunta de examen, es pregunta de examen también,
Le ponemos, yo le pongo, ¿cuáles son las estructuras del segmento posterior? Tienen que responder esto. Humor vítreo, retina, la retina ya incluye la mácula, la fobia, los vasos, venas de la retina y la papila o nervio óptico. Entonces tienen que responder. Bueno. Movimientos oculares, también es importante evaluar los movimientos oculares y simplemente a un paciente se le dice que siga un objeto con la visión, ¿no? Su alteración puede indicar un problema en los músculos que mueven el ojo, en los pares craneales inervan ese músculo o en la misma órbita, ¿no? En la órbita, por ejemplo, en el hueso orbitario puede haber una hemorragia, puede haber el crecimiento de un tumor que dificulte que el ojo se mueva y eso va a provocar alteración del movimiento ocular. Las posiciones de la mirada son 9. Estos son los 9 movimientos que hay que examinar en todo paciente, ¿ya? La posición básica o primaria es esta, se llama posición primaria de la mirada y es cuando miramos hacia el infinito. De ahí derivan las otras 8 posiciones, hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, izquierda arriba, izquierda abajo, derecha arriba, derecha abajo. Si a un paciente que queremos evaluar los movimientos oculares tenemos que hacerle mover en todas esas direcciones y el paciente tendría que mover sin dificultad. Tonometría o toma de la presión intraocular. Esto se hace mediante un aparato que se llama tonómetro, que mide la presión del ojo y nos detecta anomalías en la presión. Bueno, la tonometría se puede hacer de muchas formas y aquí vemos algunas, ¿no? La palpación con los dedos. Bueno, ¿se puede tomar la presión del ojo simplemente palpando con los dedos? Pues sí y no. ¿Ya? No porque no me sirve para la mayoría de los casos de glaucoma, pero sí porque me sirve para un glaucoma específico, que sería el glaucoma agudo. Glaucoma agudo. ¿Qué es el glaucoma agudo? Es cuando la presión del ojo se sube de golpe y en forma rápida. ¿Y eso qué genera? Genera un ojo duro. El glaucoma más común es el glaucoma crónico, que va subiendo la presión poco a poco, lentamente, pero hay personas que desencadenan glaucoma agudo y la presión del ojo se sube de una forma rápida y espontánea. ¿Qué va a pasar con estos pacientes? Van a llegar a la emergencia con mucho dolor en el doctor. Mire, de repente me ha empezado a doler este ojo, no aguanto el dolor del ojo, ¿no? Se extiende hasta mi cabeza, tengo ganas de vomitar, no aguanto el dolor de ojo, doctor. Se ha golpeado pasando, no, doctor, estaba todo normal, pero de repente el ojo me ha empezado a doler y no aguanto, y no estoy viendo nada. Ah, puede ser glaucoma agudo. A ver, ¿qué hago? Estoy en una emergencia, no soy oftalmólogo, soy un médico general, pero he venido a la clase de oftalmología del 6 de marzo y, ¿qué voy a hacer? A ver, voy a palpar. A ver, comparo entre un ojo y el otro. Si fuera glaucoma agudo, ese ojo va a estar duro, como piedra, duro, y el otro va a estar blandito, como lo pueden tocar ahorita en sus ojos, así blandito. Y ya con eso, ya tengo más datos para pensar que es glaucoma agudo y bajaré la presión del ojo, ¿no? Pero solamente me sirve en ese caso, solamente en ese caso. Ya en el glaucoma crónico, que es el más común, no me sirve porque es poca la diferencia en el tono y no se percibe con los dedos. Por eso que para tomar la presión ocular normalmente se usa otro tipo de tonómetros, como el tonómetro de aplanación, que es un pico iconoplástico que se apoya al ojo del paciente en una forma suave, previamente colocada la anestesia, y eso va a determinar cuánta presión tiene el ojo. También tenemos otro tipo de termómetros como el de rebote, que es una sondita que rebota en el ojo del paciente, y el de aire, que no toca el ojo del paciente, sino que bota un pequeño chorro de aire sobre el ojo del paciente. Este es un video, pero a ver si me da, porque el rato le he dado y se ha saltado. Ahí está, este es el de rebote. Nossa. Es tan rápido que toca el ojo y se retira, ¿no? Por eso que en ese termómetro, por ejemplo, no hay necesidad de echar anestesia, y este tonómetro lo he visto, por ejemplo, que lo usan los veterinarios para los animales, porque los animales también pueden tener glaucoma. Y si un animalito está ahí moviéndose, espera que esté, es tan rápido que... Pero solo toca en la córnea y... Sí, toca la córnea y la resistencia de la córnea informa de la El presión. paciente se dolor. No, No, la historia. sientes como un pelito que te toca y otros no sienten siquiera nada. Bueno, estudios complementarios. Para complementar los datos de mi historia clínica puedo pedir algunos estudios como los que ponemos acá. Queratometría es un estudio que informa de las características de la córnea. Biometría es un estudio que me informa el tamaño del ojo. Topografía corneal, un estudio tridimensional de la córnea, que es este, que me es útil para algunas patologías. Refractometría o medición computarizada es el aparato que me informa si un paciente necesita usar lentes o no necesita usar lentes y qué medida tiene. Desde película lagrimal hay pruebas para determinar si una persona tiene o no tiene suficiente cantidad de lágrimas.
Estudios de imagen como la ecografía ocular, ¿no? Ahí tenemos la ecografía, la tomografía OCT, que es un tomógrafo especial para tejido ocular, y la angiografía, que es un estudio con material de contraste que se inyecta y cuando llega al ojo se sacan fotos y eso me informa el comportamiento vascular de la retina, ¿ya? Y otros tipos de estudios, bueno, que son más específicos y que vamos a mencionar. Ya entrando en lo último, toda historia clínica tiene que concluir con un diagnóstico, ¿ya? Que es entonces la conclusión de todos los datos que he recopilado. Por lo tanto, ¿qué es un diagnóstico? Procedimiento mediante el cual se identifica una enfermedad o el estado del paciente a partir de los signos y síntomas, la historia clínica, el examen físico y los exámenes complementarios. Es importante el juicio clínico para determinar un diagnóstico y enseguida vamos a decir qué es un juicio clínico. El tratamiento, conjunto de medidas y estrategias que tienen como objetivo principal curar, aliviar o prevenir enfermedades. Puede abarcar un amplio espectro de intervenciones, desde procedimientos quirúrgicos menores o mayores, medicación, como habíamos visto también los cambios de estilo de vida se consideran también parte del tratamiento, o la solicitud de una valoración por un especialista. A veces yo no puedo solucionar el problema, ¿ya? Escapa de mis manos. Una perforación del ojo, por ejemplo. ¿Como médicos generales van a solucionarlo? No. Entonces, ¿cuál será la mejor conducta o el mejor tratamiento? Pues hacer la derivación para valoración por un especialista, ¿no? El médico elige el tratamiento que ha determinado como el más adecuado para un paciente específico basándose en su condición de salud, sus síntomas y su diagnóstico. Y quiero concluir entonces con lo que es el juicio clínico. Juicio clínico. ¿Qué es el juicio clínico? Es la capacidad cognitiva del profesional. ¿A qué se refiere con capacidad cognitiva? Con la capacidad de análisis, de procesamiento de toda la información que tiene el paciente para aplicar la lógica, ¿ya? Y el razonamiento, así como su experiencia y conocimientos, ¿ya? Y eso requiere habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas, toma de decisiones, etcétera, que le ayuden a llegar a un diagnóstico lo más acertado posible. Primero el médico, en base a los síntomas que tiene, el paciente viene por tos. ¿A qué puede ser? Una tos alérgica, puede ser tal vez una faringitis, una bronquitis, una neumonía. Entonces son hipótesis diagnósticas que yo hago porque todo eso me puede generar tos, ¿no? ¿Ya? Y esto implica generar y considerar diferentes posibilidades que podrían explicar los signos y síntomas de mi paciente, ¿no? Bueno, esta hipótesis se va a generar en base a toda la información que yo recoja de mi paciente, y una vez que se haya llegado a un diagnóstico provisional, haré el tratamiento más adecuado que yo considero, tomaré el mejor curso de acción. ¿A qué se refiere todo esto? A que cuando ustedes ya sean médicos van a estar solos, ya no hay el amiguito que le ayude, ya no hay el docente que le guíe, ¿no? Entonces al final ustedes van a tener que decidir. Pues por eso que es importante que ustedes se apliquen, estudien, lean, ¿no? No falten a sus clases, porque todo eso les da las armas para tomar las mejores decisiones en cuanto a su paciente, ¿ya? Yo tengo una mujer con sangrado uterino activo, como médico general, ¿voy a poder resolver? ¿Sí o no? Sangrado uterino activo. ¿Sí? ¿Puedo resolver? ¿Qué voy a hacer como médico general? ¡No! Mire, señora, mire, usted se puede desangrar, mire, su hemoglobina está en 8, ya un poco más va a llegar a nivel de transfusión, tiene que ir urgente, tienen que parar ese sangrado, tiene seguramente un ginecólogo de urgencia, debe ser atendido usted de inmediato, no puede esperar hasta mañana. Historia clínica, paciente derivada para especialista de forma urgente, ¿no? Se deriva directamente a hospital de referencia. Entonces, ¿por qué? Porque esa paciente con un sangrado uterino activo se puede descompensar, se les puede morir si llega a una anemia severa. Entonces, hay cosas, decisiones que ustedes tienen que tomar, ¿no? Este niño, como les decía alguna vez en alguna clase, tiene deshidratación grado B, pero no mejora, sigue vomitando, yo le eché al tratamiento. Entonces va a requerir manejo o plan C para deshidratación. Plan C ya es más complicado, se me puede choquear, entonces tal vez lo mejor sea derivar ese niño o pedir la ayuda ya de un pediatra para hacer el manejo. Entonces, todos son criterios que ustedes tienen que adquirir, pero solamente se base al conocimiento y la experiencia clínica que están adquiriendo, ¿ya? Fin. Bueno, ¿preguntas, dudas? Todas. ¿Ya? Repito, no se suspende práctica en exámenes, ¿ya? Tienen que la próxima semana empieza la práctica de agudeza visual, va primera semana y todo lo relacionado a lo que tienen que estudiar en la práctica va a estar en Teams, ¿ya?